Bienvenidos a Mimbre, un espacio en donde todos tejemos la paz. Estamos en el departamento de Santander, en la Cordillera Oriental, uno de los 3 ramales en los que se divide la Cordillera de los Andes en Colombia. Este es el Mirador de los Guanes, desde el cual se divisan 8 municipios del departamento, el cañón del río Chicamocha, el río Suárez y donde estos dos se unen para formar el río Sogamoso. Aunque hoy somos testigos también de este imponente espectáculo que nos regala la naturaleza por encima de las nubes. Vamos camino a Zapatoca, la ciudad del clima de seda, fundada en 1743. Zapatoca será el escenario desde el cual les contaremos cómo avanza el país en el desminado humanitario. Bienvenidos. En este momento ya estamos listos, no es sino hacer el empalme, irnos hacia allá y hacemos la detonación. Cada mina que se desactiva en el país es una vida que se conserva, por eso debemos entender la importancia del desminado, que a la larga es un arte porque es un trabajo muy riesgoso que se está adelantando en el país. Esta labor involucra a miles de personas, actualmente más de 5.500 hombres acreditados para el desminado humanitario. Será la primera vez que un presidente de la República va... El gobierno le apuesta a que máximo en el 2025 Colombia sea un territorio libre de minas y por eso están desactivando simultáneamente varios artefactos en distintos municipios. Este proceso de desminado ha sido uno de los más rápidos del mundo. Con ayuda de cooperación internacional y el acuerdo de paz creó unas condiciones de seguridad que permiten hacer el desminado. Las cifras son contundentes. A 30 de septiembre de 2019, 4 departamentos liberados de sospecha de minas, 356 municipios liberados de sospecha de minas y 189 municipios que están en intervención. Aunque en este año se han presentado 88 víctimas por minas, el trabajo ha disminuido significativamente las cifras de personas afectadas. Es un trabajo silencioso pero efectivo. Todos los departamentos estaban afectados, por eso el 50% de la operación la hace el ejército y el resto, agencias que trabajan en el tema. Dentro de los operadores de desminado hay una organización de la FARC que se creó justamente para certificarse y colaborar en este proceso. Además de hacer el desminado, se capacitan continuamente. En total, tienen 1.200 personas en este punto. Pero este es el trabajo en campo. El gobierno, en otros frentes, adelanta varias campañas de pedagogía en escuelas de zonas rurales para que los niños sepan los daños de este artefacto y adviertan si ven este peligro. Además, se hacen mesas nacionales de educación en donde se expone el riesgo de las minas antipersonal. Son encuentros periódicos en donde se presentan balances de los procesos y avances de los mismos. Finalmente, si usted sabe o le dicen de lugares de riesgo de minas, puede avisar a las autoridades para que ellos le cuenten a las agencias encargadas de estos temas. Uno de los muchos flagelos del conflicto armado son las minas antipersonal o MAP y las municiones sin explosionar MUSE que fueron sembradas o dejados por los combatientes en 31 de los 32 departamentos del país. Las minas tuvieron por objeto detener los avances de las tropas enemigas, por lo que fueron sembradas por todos los actores del conflicto, incluidos los narcotraficantes. También buscaban disuadir a la población civil de movilizarse hacia otras veredas y municipios para buscar ayuda, informar sobre acciones bélicas y sobre operaciones ilegales, o simplemente sembrar el miedo como método de amenaza y coacción. Dejaron miles de víctimas de todos los bandos y entre la población civil sin distinción alguna. Niños, jóvenes, adultos y ancianos, hombres y mujeres, campesinos, indígenas, afrocolombianos, población urbana, pero sobre todo rural, murieron o quedaron mutilados en estado de discapacidad física y con problemas mentales y emocionales a causa de las minas. Otras víctimas fueron quienes tuvieron que abandonar sus parcelas, cultivos y ganado al no poder comercializar lo producido o moverse libremente por sus campos. El acuerdo de paz estableció como compromiso de los reincorporados su contribución al desminado, suministrando información de la ubicación de minas, artefactos explosivos improvisados, municiones sin explotar como granadas, morteros, municiones y bombas o restos explosivos de guerra como dinamita y otros agentes,
además del compromiso de limpiar y descontaminar los territorios. El uso de minas antipersonal durante el conflicto armado en nuestro país ha sido una de las grandes tragedias para nuestros territorios. Para hablar de este tema, nos acompañan en el día de hoy Ana María Rodríguez, especialista del Instituto Kroc, y Álvaro Jiménez, coordinador de la campaña colombiana contra minas. Y comienzo con usted, señor Jiménez. ¿Cómo han visto ustedes el avance en este tema de la acción integral contra minas antipersonal? Yo creo que Colombia es un país que ha avanzado de manera significativa. Si hacemos una memoria de la situación que vivíamos 20 años atrás, y utilizo los 20 años porque 20 años ha cumplido la convención que prohíbe las minas o el tratado internacional que prohíbe las minas este año 2019. Desde el año 99 en que ese tratado se puso en vigor hasta la fecha, Colombia es un país que ha tenido avances significativos en cada uno de los pilares, en la asistencia a las víctimas, en el tema de la educación en el riesgo de minas, en el tema de la incidencia pública para lograr avances en política pública y efectivamente también en los temas de la descontaminación de los territorios o de la limpieza de los territorios que están afectados por este tema. Esos avances no significan que no tengamos tarea por hacer, hay mucha tarea por hacer, pero yo creo que vamos en la dirección adecuada si se trata de observar algunos asuntos. Tenemos pendiente por resolver que la comunidad internacional le otorgue a Colombia una extensión de tiempo para que podamos culminar la tarea. Nos hemos puesto de acuerdo todos a nivel global que vamos a cumplir con la tarea de limpiar los territorios hasta el 2025 y por tanto tenemos que apurar. El gobierno haciendo y tomando las decisiones que le corresponden para facilitar que podamos cumplir la meta de erradicar al 2025, los operadores acelerando nuestros procesos y volviéndolos más costo efectivos para que podamos cumplir las expectativas de lograr despejar todos los territorios que tenemos afectados y también los donantes cooperando de manera significativa para que podamos cumplir la meta de tener en el 2025 un país libre de minas. Y desde el Instituto Kroc, que maneja las estadísticas, señora Rodríguez, ¿ustedes cómo ven este avance en el trabajo de la Comisión contra Minas Antipersonal? Desde el Instituto Kroc hemos analizado que la acción integral contra minas antipersonal es uno de los elementos claves para la implementación del acuerdo, en la medida en que si hay avances en este tema se pueden avanzar con otros compromisos del acuerdo en territorio. En el informe 3 que diseñamos desde el Instituto Kroc se analizó el punto de AICMA desde los dos compromisos del acuerdo. El primer compromiso tuvo un avance en la implementación mínimo y aunque hubo avances significativos, todavía falta para llegar a la meta final. Se requieren esfuerzos adicionales como mejorar la base de datos y crear una línea base con los estándares internacionales. Para hablar un poquito de cifras, en el 2019 el gobierno reportó 4 departamentos libres de minas, 356 municipios y alrededor de 10 millones de metros cuadrados de áreas liberadas. Con respecto al número de víctimas, en el 2019 se han reportado cerca de 88 víctimas de minas antipersonal y estamos esperando para reportar a final de año cuáles van a ser, y aunque se espera que haya una reducción en cerca del 40% con respecto al año pasado, todavía es preocupante el número de víctimas. Frente al compromiso número 2, el nivel de implementación es intermedio. Se creó la Corporación Humanicemos DH, que es la organización encargada de hacer desminado humanitario de las FARC, y hay 187 excombatientes trabajando en el tema. En un inicio, ellos se entrenaron con operadores civiles internacionales como Halo Trust, Ayuda Popular Noruega y la campaña colombiana contra minas, y se le adjudicaron 3 zonas en Montañita Caquetá. Sin embargo, a la fecha, por un tema de la acreditación, están concentrados en hacer educación para el riesgo en estas zonas. Señor Jiménez, el desminado humanitario es precisamente una de las herramientas más importantes para liberar todas estas zonas que fueron objeto de ubicación de minas antipersonal. ¿Se ha cumplido con este reto? El desminado humanitario ha avanzado
Hoy podemos indicar que Colombia es un país que ha logrado entregar un número importante de municipios para que las comunidades puedan desarrollar sus actividades, ¿sí? Pero todavía tenemos cerca de 200 municipios en los que tenemos que hacer tareas de despeje de las tierras, de manera que se le puedan entregar a los campesinos en los procesos de restitución o para que puedan ser productivas, como es la ambición de muchas personas que viven en el campo. Sin embargo, debemos decir que tenemos unos retos inmensos, porque estamos hablando de municipios que comprometen regiones donde aún tenemos riesgos de seguridad, donde el conflicto armado aún no está resuelto y donde seguimos teniendo presencia de actores armados no estatales que en esa presencia están desarrollando actividades de uso de minas. Por ejemplo, el departamento de Arauca. Si nosotros no logramos que el departamento de Arauca supere la conflictividad que allí se expresa con la presencia del ELN, o el departamento del Chocó, o regiones del Bajo Cauca antioqueño, o zonas del sur de Bolívar, o regiones del departamento de Nariño, e incluso regiones del Guaviare, del Caquetá y del Meta, va a ser muy difícil que podamos cumplir la meta del 2025, porque no es un tema de voluntad, no es que querramos, sino que es un tema de reales razones. Hay riesgos de seguridad, hay problemas porque hay zonas del país donde la presencia de los actores armados no estatales sigue siendo importante y por tanto tenemos que buscar que se tomen las decisiones políticas correctas, que avancemos y que haya un nivel de cooperación suficiente para que podamos cumplir la meta. ¿Y cómo ven ustedes, señora Rodríguez, el avance en cuanto a lo que tiene que ver con desminado humanitario y el cumplimiento de este punto de los acuerdos? En el 2018, por información suministrada por los excombatientes de las FARC, el Instituto CROC conoció 2 ejercicios de desminado de emergencia en Antioquia y en Córdoba. Adicional a esto, y como se mencionó anteriormente, Humanicemos DH tiene a 187 excombatientes trabajando en territorios, especialmente en educación para el riesgo. Señor Jiménez, pero ¿quiénes son los responsables de adelantar este proceso del desminado humanitario? ¿Están cumpliendo las partes que se comprometieron? Bueno, hay una ley nacional que dijo cómo era y dijo que el responsable de la política es el gobierno. El gobierno tiene una oficina que es la Oficina de Acción Integral contra Minas, que ahora es una consejería al servicio de la Consejería Nacional de Paz, y ellos están desarrollando su tarea, ¿sí?, de manera aplicada, y están construyendo un plan conjuntamente con los operadores, que somos muchas organizaciones, y con distintas organizaciones de sociedad civil que trabajan en temas de RM o en desminado o en atención a víctimas, para construir un plan que permita garantizar que al 2025 se cumpla la meta. Ese plan está en proceso de construcción, debe ser aprobado por la comunidad internacional en el mes de marzo del siguiente año, es decir, en el 2020, y con base en ese plan y los recursos que ese plan tenga, podremos adelantar las actividades. Pero el plan por sí solo no es suficiente. Necesitamos también que se resuelva el tema de los riesgos que significa la presencia de actores armados no estatales en regiones como el Catatumbo o como Arauca. Entonces el gobierno, en su leal saber y entender, deberá tomar las medidas que correspondan para que eso se pueda desarrollar. Y desde su punto de vista, señora Rodríguez, en el estudio que ustedes han hecho desde el Instituto CROC, ¿han cumplido las partes en este compromiso que hicieron para el desminado humanitario? El gobierno y las FARC. Frente a la segunda parte de esta pregunta, debido al mandato que tiene el Instituto CROC, no nos corresponde calificar el cumplimiento, sino hacer monitoreo al estado de la implementación de los acuerdos. Señor Jiménez, ustedes que hacen un seguimiento juicioso de cómo avanza todo este proceso, en opinión de ustedes, ¿cuáles son las principales amenazas? ¿En qué zonas? ¿Cómo se está manejando la situación, sobre todo en aquellos sitios donde ha sido bien difícil avanzar en este desminado humanitario? Las amenazas allí son el ELN, las disidencias que han surgido producto de algunas acciones que han involucrado a hombres que estaban en las FARC anteriormente y que no
asumieron el proceso. Quiero decirlo del Frente Primero, que está en Guaviare y que se ha extendido a otras regiones del país. Algunos grupos que están dedicados exclusivamente al narcotráfico, como en el Bajo Cauca desde hace 2 décadas, el Clan del Golfo y otros grupos que aparecen allí con distintos nombres y que han sido usuarios de minas en zonas como Cáceres o en zonas como zonas de Caucasia, en el municipio de Antioquia, de esta región del Bajo Cauca, o en zonas del sur de Córdoba. Eso fundamentalmente serían las amenazas que tenemos, ¿sí? Porque en la medida en que ellos siguen siendo usuarios de minas, pues el problema de minas no va a parar. Una precondición, y está demostrada por el mismo proceso que hemos vivido como país en los últimos 4 años, es que cuando se firmó el acuerdo de paz, todos los indicadores de minas se cayeron. Se bajó la accidentalidad y es una frase repetida decir que en el hospital militar no volvió a haber jóvenes mutilados, que eran permanentemente la historia de los años anteriores a la firma del acuerdo. Hoy que hemos visto con preocupación que en el 2018 y en el 2019 se ha visto un incremento en el número de víctimas, que ya empieza a llamar la atención porque hemos superado las 120 personas afectadas por minas en accidentes, unos civiles, otros militares. Eso no lo estábamos abandonando, está volviendo a ocurrir. Entonces, tenemos que resolverlo, ¿sí? Y tiene que resolverse por la manera que ha demostrado que es eficiente, que es por la construcción de un acuerdo. Yo creo eso, ¿sí? Me parece que es lo correcto de hacer. Habrá que ver qué decisiones toma el gobierno, porque esas decisiones que se tomen afectarán o no la posibilidad de cumplir el acuerdo. Entonces, esas son las amenazas y lo que podemos hacer en esas regiones es solamente educación en el riesgo de minas a las comunidades y acompañamiento a las víctimas. ¿Eso es suficiente? No. ¿Por qué? Porque mientras haya minas en el territorio va a seguir habiendo accidentes y el objetivo es que no haya más víctimas. Y para ustedes la misma pregunta, señora Rodríguez, ¿cómo ven ustedes el avance en estas zonas donde es muy difícil llegar para el desminado humanitario? ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Las principales amenazas se ven identificadas en temas de seguridad. Las garantías de seguridad o la ausencia de las garantías de seguridad, incluyendo amenazas y ataques a los operadores civiles, ha retrasado las operaciones en algunas regiones del país y esto se ve directamente con un efecto negativo en el cumplimiento de los compromisos del acuerdo. Adicional a esto, se han identificado siembra de minas antipersonal en zonas donde hay cultivos ilícitos en departamentos como Nariño, Antioquia y norte de Santander. Pues agradecemos a Ana María Rodríguez, especialista del Instituto Kroc, y Álvaro Jiménez, coordinador de la campaña colombiana contra minas, por explicarnos un poco en qué estamos en esto del desminado humanitario en nuestro país. Zapatocas, un pueblo detenido en el tiempo, al menos en su arquitectura colonial, sus calles empedradas, sus casas bicromáticas. En abril de 2019, el municipio, junto con otros 75, fue declarado libre de minas, completando 346 poblaciones intervenidas por personal de desminado humanitario. El desminado humanitario es la asistencia a las comunidades que habitan en lugares en donde hay minas antipersona y municiones sin explotar, siguiendo estándares, leyes y principios de desminado, tanto nacionales como internacionales. Para desminar se requiere una tarea de recolección de información de todas las fuentes que puedan tener datos sobre contaminación con MAP y MUSE, además de la investigación en terreno desde un área segura, y con el fin de confirmar o desvirtuar la sospecha de las comunidades informantes. Luego se hace un estudio técnico que es peligroso en tanto que se debe entrar a la zona que se cree minada o que tiene municiones no estalladas. Si se confirma su presencia, se acordona como área peligrosa confirmada. Por último, se realizan las tareas para remover o destruir los artefactos que se detonan o entierran a profundidades acordadas entre la Organización de Desminado Humanitario a cargo de la tarea y las autoridades nacionales. Para la construcción de la paz se necesitan grandes recursos, eso que usted y yo conocemos como dinero, efectivo, platica, porque además de la institucionalidad
Se requiere de inversión para llegar a los lugares más afectados por la guerra. Justamente el papel de la comunidad internacional ha sido ese, de financiar diferentes programas de la implementación del acuerdo, y por ello la Unión Europea ratificó su respaldo a este proceso. El papel que ha jugado la Unión Europea en lo que nosotros llamamos la construcción de la agenda de paz con legalidad, para que las personas que genuinamente están comprometidas con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición avancen exitosamente en el proceso de reincorporación, que podamos llegar a los lugares del país que fueron afectados por la violencia con los planes de desarrollo con enfoque territorial, y desde luego que nosotros podamos seguir cerrando brechas en muchas de esas regiones. Además de ello, hay una buena noticia porque la ONU seguirá en el país. Hemos recibido ya información que de manera unánime el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha extendido por un año más a solicitud de Colombia la misión de verificación y observación en lo que tiene que ver con la construcción de la agenda de paz con legalidad, y por supuesto que tengamos ese proceso exitoso de reincorporación y ese proceso exitoso de llegar con la agenda de desarrollo a los lugares más apartados de nuestro país. Pero más allá de este encuentro entre gobierno y la Unión Europea, lo que le puede interesar es saber cómo llegarán más recursos. Desde la Unión Europea también venimos apoyando al sistema integral de justicia transicional, uno de los pilares del acuerdo y referencia para otros futuros acuerdos de paz también. Estamos apoyando a la unidad de búsqueda con 3.2 millones de euros, y me complace poder anunciar hoy el apoyo de la Comisión de la Verdad con 4.5 millones de euros. Además, estamos preparando un nuevo apoyo a la justicia especial para la paz. Como todo apoyo europeo, no venimos a reemplazar la responsabilidad principal del Estado. Nuestro respaldo vendrá esencialmente a acercar estas instituciones a los ciudadanos y a las víctimas, en particular en las zonas rurales más remotas con difícil acceso a la información. La Unión Europea es la mayor inversionista en nuestro país, sobre todo en proyectos productivos. También le traslado nuestro interés como Unión Europea de forjar alianzas sólidas para la implementación del Acuerdo de París. El proceso de paz sigue siendo el núcleo del compromiso de la Unión Europea en Colombia, tanto en términos políticos, en particular a través del trabajo de mi enviado especial, Eamon Gilmore, como financieramente, a través del Fondo Europeo para la Paz de Colombia, que actualmente cuenta con 125 millones de euros, incluidas las contribuciones de 21 Estados miembros de la Unión Europea y Chile también. Cada vez se suman más respaldos internacionales al proceso de implementación del acuerdo, que en todo caso es un punto definido a unos 10 años para su total desarrollo. Todas las técnicas de desminado son puestas en práctica por personal entrenado para ello, pues requieren de capacitación y habilidades. El desminado puede ser manual, un trabajo de precisión riesgoso en el que el desminador encuentra la mina con detector de metales, la deja al descubierto para que luego sea destruida por los encargados de esta tarea. Se puede desminar de manera mecánica, con equipos, barreminas tripulados o a control remoto, y también con la ayuda de perros, que solo se requiere para reducir áreas peligrosas y delimitar perímetros, despejar áreas, controlar la calidad de desminado manual y mecánico. A septiembre de 2019 se habían liberado más de 9.500.000 hectáreas, destruido casi 7.000 artefactos, acreditado a 5.692 como desminadores humanitarios, conformado 24 binomios acreditados de desminado canino, y se contaba con 11 operadores entre militares y organizaciones civiles. Aunque avanzamos mucho en materia de desminado, aún falta tarea. El compromiso de un país 100% desminado a 2021 no se podrá cumplir, así que habrá que prorrogarlo. Pero todos los firmantes de este acuerdo siguen firmes y trabajando para lograrlo pronto. En Mimbre trabajamos juntos por un país libre de minas antipersona y municiones sin explotar.